Bueno, uno de los puntos más importantes es cuando pasó este suceso de la última cena, fue poco antes de que se cumpliera lo que Dios ya había dicho a través del profeta Isaías. Ya nos había prometido un Salvador, ya nos había prometido que iba a mandar a un Salvador para que muriera por nuestros pecados. Esto estaba escrito ya en Isaías. Decía: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. A mí, la verdad, esto me llena de gozo porque es una promesa cumplida del Señor. Lo que hemos venido hablando, Dios es fiel a su palabra. Y es padrísimo ver cómo Él ya nos había hablado, Él había hecho una promesa y Él no tardó en cumplirla. Hablando ya sobre el festejo de la Pascua, en Lucas 22 nos dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. Aquí nos habla sobre la necesidad de que un cordero fuera sacrificado. Este cordero, como todos sabemos, era para poder festejar la Pascua, en el que después Jesús se convirtió. Fue el cordero perfecto, el sacrificio perfecto para ser entregado a Dios. Posteriormente, Jesús manda preparar a Pedro y a Juan el lugar para tener esta cena. En Lucas y Marcos nos habla: Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. En Marcos nos habla: Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen ahí nuestra cena. Aquí Jesús había mandado ya a 2 de sus discípulos a preparar el lugar, a preparar el ambiente propicio para celebrar esta cena. Y Él les da una indicación de lo que se iban a encontrar. Les habla que tienen que ir con un señor, y este señor les iba a mostrar una sala ya arreglada, amueblada y amplia. Esto a mí me hace mención de cómo debe de estar dispuesto nuestro corazón para tomar esta cena. Tenemos que estar arreglados, tenemos que tener el lugar propicio y en las condiciones necesarias para poder tomar lo que es esta cena. Lo que aconteció en la última cena lo habla en 1 Corintios 11. El Señor tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Aquí hace mención del pan, que representa el cuerpo de Jesús, que fue maltratado, fue golpeado, fue azotado a causa de nuestros pecados. Y habla de la copa, del vino, que es su sangre, que fue derramada hasta la última gota por nuestra salvación. Y en la última parte, se los voy a volver a leer, dice: porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Buscando el significado de lo que es proclamar, es hacer público, es decirlo en voz alta. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que nosotros tenemos esta cena, estamos haciendo público lo que el Señor hizo por nosotros, la salvación que nos entregó a través de su sacrificio. Y hablando de ese sacrificio, como sabemos, la palabra dice que todos somos pecadores y que nadie es justo. Entonces nosotros tenemos que dar como ese valor que realmente tiene para nosotros el sacrificio que hizo Cristo por nosotros al derramar su sangre. Porque como sabemos en Romanos, dice que pues la paga que deja el pecado es la muerte, mientras que el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la sangre que Jesús derramó en la cruz, dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Entonces, obvio, esto es lo que implica que nuestros pecados hayan sido borrados gracias a ese derramamiento de sangre. Y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que eso implica ahora que lo vamos a conmemorar y a proclamar. Dice en Mateo: porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y bueno, como sabemos, Dios es un Dios de pactos, y este es de tal magnitud que ha sido sellado con su propia sangre. Para finalizar, concientizarnos de lo que es la sangre, de lo que representa el vino que vamos a tomar, la sangre de Jesús. En Hebreos 9, 14 y 15 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoramos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para liberarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Qué importante es esto, y me llama la atención lo que nos decía Esmeralda, porque por un lado, Jesús, ahí está, van a encontrar una sala amueblada. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablábamos de cómo nuestro corazón luego está ocupado con cosas que le estorban a Dios, y no solamente tenemos que limpiar nuestro corazón, sino que tenemos que prepararlo para que sea un lugar agradable. El día de hoy vamos a tomar la Santa Cena porque eso es lo que Dios nos dijo, y vamos a recordar que no estamos muertos, ¿sí? Ni andamos de parranda, ¿sí? Porque Dios lo dispuso así, y Él dijo: ¿sabes qué? Voy a morir y cada gota de mi sangre tiene que valer la pena. Y el día de hoy estamos recordando que valió la pena, que tenemos esposos y esposas, que tenemos trabajos y que no dejamos de ver las manifestaciones de Dios en nuestra vida, ¿sí? Pero tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que amueblarlo, limpiarlo y prepararlo. Así que vamos a tomarnos un minuto y les voy a pedir, por favor, cierren sus ojos y díganle: Señor, aquí está mi corazón, Señor, y por favor purifícalo. Cada uno de ustedes sabe qué hay en su corazón. Yo puedo hablar de muchas cosas, pero esta mañana preparándome a esto le decía: Señor, yo quiero que quites de mí, Señor, las enemistades que pudiera tener, el juicio que pudiera tener, la opinión equivocada que pudiera tener de una persona. Señor, yo te pido que quites, Señor, y que borres esas palabras inadecuadas que hubiera yo podido decir. Limpiemos nuestro corazón y decirle: Señor, lejos de eso, lejos de tener un corazón desagradable, quiero que pongas en él, Señor, palabras sabias, Señor, que veas la obediencia y la disposición que tenemos a hacer las cosas de la manera adecuada, Señor, la disposición que tenemos a aprender cosas nuevas, Señor, y las ganas de ver resultados diferentes en nuestra vida. No solamente queremos quitar lo malo, Señor, sino que queremos amueblar nuestro corazón, Señor, con cosas agradables a ti, Señor, para que cuando entres a Él realmente puedas entrar y decir: wow, qué buen lugar, qué buen corazón, qué lugar tan maravilloso para habitar. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que queremos, Señor, tener un corazón digno y agradable delante de ti. ¿Sí? Y nos recuerda la palabra que hay un símbolo, y esto es muy importante que lo tengamos siempre presente. No existe tal cosa como la transfiguración o la transustanciación, o eso, ¿sí? Dios desde el principio de los tiempos les dio a los judíos símbolos, y el símbolo es para que no se nos olvide, ¿sí? Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros lo único que hemos escuchado es que Dios sacó a los israelitas de Egipto, y Dios los sacó de una manera espectacular, ¿sí? Y dice: nada más acuérdate de mí, y para que te acuerdes un poquito más, haz la cena, porque no nada más los saqué de Egipto, también los saqué del pecado y de la consecuencia del pecado. Así que te voy a dar del fruto de la tierra, ¿sí? Que es el pan, el trigo, para que lo muelas en tu boca como Jesús fue molido por cada uno de tus pecados. Jesús acabó con el fruto de la tierra, que es el pecado, ¿sí? Entonces vamos a tomar ahí en donde están el pan, vamos a masticarlo con mucha tranquilidad y mucha paciencia, y acuérdense que todo fruto de la tierra
es acabado y es molido como Jesús fue acabado y fue molido. ¿Sí? No lo merecía. Y lo hizo. Y lo hizo con amor. Y cada vez que era golpeado, sabía que valía la pena. Y ahora que te veo a ti y que tú me ves a mí, y nos vemos llenos de esta época de cosas grandes que Dios está haciendo en esta iglesia, podemos decir, ciertamente valió la pena. Porque estamos aquí, porque estamos vivos y porque estamos experimentando una mejor vida de lo que debemos, ¿sí? De lo que merecemos. Cuando Jesús decidió dar su sangre, probó algo que va más allá de la naturaleza. Nosotros sabemos que la sangre mancha las telas y la ropa y es muy difícil, y aún en la piel no se puede quitar. Y dijo, yo voy a pasar mi sangre, y mi sangre, lejos de pegarse, lejos de manchar, va a blanquear. Y no hay una manera de controlar mi sangre, dice Jesús, porque mi sangre es una decisión absoluta. Yo no di la vida, di mi sangre, y todo lo que había en mí, como lo que orábamos hace un rato por Alicia, ¿se acuerdan? Dijo, lo di para ti, para que la sangre de la cual representa la vida, fluya. Él dio su vida y cambió los efectos de nuestra muerte por su vida. Así que, cuando tomen de la copa, sientan como esto no es más que jugo. Y hoy nos tocó jugo de arándano con uva, ¿no? ¿Sí? Sientan cómo les refresca este poquito jugo, pero piensen cómo un trago de Jesús puede refrescar nuestra vida. Y acabamos de ver varios testimonios de cosas que pasan así, ¿no? Tómenlo de esta manera y díganle, Señor, y cuando lo estén saboreando, digan, Señor, gracias porque eres fresco, eres lo más fresco de nuestra vida, lo que renueva lo que hay. Tomen su jugo. Amado Dios, aunque sabemos que esto no es más que un símbolo, nos deleitamos en saber, Señor, que un minuto en tu presencia puede refrescar nuestra vida y puede cambiar todo nuestro entorno. En el nombre de Jesús. Amén. La cena del Señor es algo muy sencillo, pero de gran valor. Nos recuerda que por esto es por lo que vivimos, y gracias a esto es que vivimos. ¿Sí? No hay cosas mágicas ni cosas enredosas en la cena del Señor. Es un mero recordatorio. ¿Sí? Es como que ellos se acuerdan cuando, los más grandes se acuerdan que antes nos amarrábamos un hilito para que no se nos olvidaran las cosas, y después andábamos batallando para acordarnos de por qué fue que nos amarramos el hilito. Bueno, la Santa Cena es esa. Esto quiere decir, andamos aquí corriendo y haciendo lo que hacemos simplemente porque Dios ya dio la vida por nosotros y nos mandó a que lo recordáramos de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Estamos listos para la palabra, y no los voy a entretener mucho con la palabra de hoy, pero está muy buena. Esther, ¿quieres pasar y orar por la palabra? Okay. Esta semana, como saben, estuvimos en Mazatlán, y una de las cosas que me maravillaba, habíamos personas de 9 países con un propósito en común, y yo creo que la mayoría de las personas que estaban ahí ni siquiera las conocimos. O sea, saludamos a muchos y decía, qué interesante que de repente estas 9 personas, estas personas de 9 países, que tenemos motivaciones diferentes y que tenemos circunstancias diferentes, simplemente sucedan diferente, o sea, estén en el mismo lugar, actúen diferente a lo que normalmente actúan y tengan un propósito en común. Y les voy a decir por qué, porque hubo una cosa que me confirmó lo que iba a predicar el día de hoy, porque traíamos nos vendieron unas camisetas, y traíamos una camiseta que tenía una simbología muy interesante, ya la verán. Traía una cita de Apocalipsis, pero tenía una frase que decía, una tribu. Entonces era muy interesante porque obviamente la gente nos identificaba porque todos traíamos la misma camiseta, pero lo más importante es que traíamos todos la misma actitud. Entonces anoche, ya en la noche de esas de no andar queriendo correr de un lado al otro, ahí enfrente donde estábamos había un baño y ya me andaba, y entonces llego y pues ahí cobraban por el baño y todo, y entonces me volteé a ver el cuate y me dice, pero tú vienes con los de Jucum, ¿no? Y le digo, sí. Y entonces agarró, y había como 3 personas antes que mí, y me dijo, pásale. Y me dijo, ¿necesitas papel? y pásale, pero te pago. Y me dijo, no, tú no pagas. Dijo, y diles a todos los de Jucum que quieran venir,
que aquí hay un baño limpio para ellos. Y dije, wow, ¿no? Y no era por el privilegio, sino que dije, este cuate sabe lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, yo estoy acostumbrado y deberíamos estar acostumbrados a que las puertas se nos abran, nada más porque somos hijos de Dios y porque eso es lo que promete la Biblia, ¿no? Pero lo que más me encantó es que este tipo sabía quiénes somos, sabía qué es lo que estábamos haciendo y mandó avisar, oye, ¿sabes qué? Todos los que vengan de Jucum, aquí tienen un baño limpio, ¿no? Porque teníamos que correr hasta la base y era otra cuadra más allá, ¿no? Y dije, exactamente de eso es lo que quiero hablar, porque eso es algo que aprendimos esta semana, ¿sí? Teníamos gente que no hablaba español, teníamos gente que no hablaba inglés, y en varias ocasiones nos veíamos en aprietos porque siempre tenía que haber traductores entre nosotros, ¿no? Y en específico nos tocó a Monse y a mí estar en un equipo con una señora maravillosa, ¿no? Que es una señora más alta que yo, tendría que unos 60 y cúbole de años, más o menos. No hablaba ni pizca de español y nos metieron al carnaval en medio, o sea, para que tengan ustedes una idea, si aquí estamos nosotros, aquí había un escenario con un grupo tocando banda y allá donde está la tiendita, allá hay otro y luego hay otro y era aquello tan ruidoso y hubo un momento en el que agradecíamos 5 minutos de, ni siquiera de silencio, sino de que no nos tocara el sonido así de lleno de frente. Y jurábamos nosotros que teníamos que ir a evangelizar y hablarle a la gente. Y un día antes fue muy fácil porque el primer día no había bandas, entonces nos acercamos con la gente y empezamos a orar por la gente y era muy padre, la gente recibía a Cristo y lo que fuera. Pero ese día la gente iba a la pachanga, la gente iba, bueno, yo les decía, el carnaval es el paraíso. Y se me volteé a ver Monse, pero le digo, de los pepenadores, ¿no? Porque todo el mundo llevaba su lata de cerveza y la tiraba en la calle y entonces pasaba la gente con los costales y costales. Y nos fue muy difícil porque nos empezamos a acercar a la gente a tratar de orar con ellos, por ellos, o como se dejaran. Y yo creo que no, bueno, no creo, no pudimos ni una vez, ¿verdad? Ni una vez pudimos, y era muy desmoralizador porque la gente decía X, ¿no? Pero esta señora que iba con nosotros, llevaba la misma camiseta que nosotros. Era una señora americana, no hablaba el idioma, se nos separaba cada rato. Era un problema con esta señora porque se nos separaba y se nos separaba y se nos perdía. ¿Y saben por qué se nos perdía? Porque todo lo que hacía es que traía su cangurera llena de globos. Y cada vez que veía a un niño se detenía, inflaba un globo, le escribía Dios te ama en español y se aseguraba ir a darle el globo. Y a mí la verdad, les voy a ser muy honesto, me dio mucha vergüenza que Monse y yo no podíamos y ella sí podía. De repente había un niño maravilloso, esos niños que traía una cara de genio de que estaba haciendo su berrinche, que tendría como 5 años, pero hacía un berrinche y sus papás estaban tratando de tomarse una foto familiar, traían 3 hijos, y entonces fue esta señora, identificó de vista lo que estaba haciendo o lo que estaba sucediendo, fue y les regaló chocolates a todos los niños, les regaló globos, les tomó la foto, hizo que el niño sonriera y les compartió de Cristo. Y yo decía, es que venimos de la misma tribu y traemos la misma camiseta, pero ella sí puede y nosotros no podemos. Ella sí puede y nosotros no podemos. Y entonces dije, es que no está viendo la camiseta ni nos está viendo la cara. Lo que esta mujer está haciendo, está dejando que lo que viene adentro de ella se refleje hacia afuera. Su corazón estaba dispuesto, ahora sí que no estaba dispuesto a dejar a nadie vivo. Íbamos a comprar una coca y lo primero que era, pregúntale que cómo va el negocio, y lento, oye, pregúntale que si podemos orar por él, órale. Y esta mujer oraba por quien no se dejaba, ¿no? Y empezó a dejar ver lo que había dentro de ella. Y nos dejó en vergüenza, no les voy a negar, nos dejó en vergüenza y la verdad, hasta me caló, ¿no? Y me acordé porque cuando yo la veía a ella, me acordé que Dios usa las cosas naturales, porque Dios creó la naturaleza para manifestarse. Y nosotros tratamos de hacer las cosas espirituales, ¿no? Monse me preguntaba y me decía, ¿cómo le haces para saber por quién orar y cómo orar? Y todavía me jacté, ¿no? Le digo, es que no, Dios no te va a decir ni por quién, ni de qué. Tú vas
Te acercas a la persona y cuando empiezas a estar con la persona, Dios te va a hablar y entonces vas a hacerlo. Hicimos un experimento muy interesante, ¿verdad, Monse? Nos encontramos una pareja que se veían felices y estaban felices, era todo lo que estaban, o sea, sonreían y se agarraban de la mano. Y fui y me acerqué con ellos y les dije, oye, ¿sabes qué? Me llama la atención lo bien que te ves, lo bien que se ven como pareja. Y empezamos a preguntarles que si ya habían orado ese día, los dos dijeron que no. Y cuando les preguntamos que de qué querían que oráramos, ellos decían que Dios bendijera su relación. Y entonces nosotros asumimos que estaban comprometidos y nada. Tenían unos días de novios, pero querían hacer las cosas adecuadamente. Y cuando nos voltearon a ver y vieron que nosotros que teníamos lo que necesitaban, pudimos orar por ellos, no solamente orar por ellos, sino que oramos largamente por ellos, les compartimos de la palabra y les dijimos cuál era el papel de él como varón, de ella como ayuda idónea, y después declaramos eso sobre ellos, y cuando los dejamos se abrazaban y decían, ¡wow! Y dije, ¡wow! Qué interesante que de lo que hay dentro de nosotros puede suceder. Y entonces me acordé del Señor Jesús porque hay cosas que la Biblia no describe en específico, pero no las describe en específico porque no hayan sucedido, sino porque eran lógicas de esa época, ¿no? Es como si nosotros escribiéramos un libro hoy, ¿no? Y dijera, Esther le llamó a René, ¿no? Y ustedes y yo entendemos que es más probable que Esther me haya llamado por un celular a que me haya llamado por un teléfono de casa, ¿no? Pero el que lo escriba no lo va a decir, y si alguien lee este libro 1000 años más tarde, para cuando ya, ahora sí que tengamos hologramas o qué sé yo, o nos comuniquemos por telequinesis, la gente va a decir, ay, mira, la Esther ha de haber sido bien espiritual porque ella usaba la comunicación espiritual antes de tiempo, ¿no? Pero realmente lo que dice aquí es, lo que entendemos es, hay cosas que se obvian porque es parte de la cultura del tiempo, ¿no? Y hay dos pasajes de los que les quiero hablar porque son muy importantes y hablan precisamente de esta actitud de esta mujer que simplemente dejó de ver lo que había dentro de ella. Nosotros todos hemos escuchado de Juan el Bautista, muy probablemente hemos leído de él, y este es el primer hombre que fue ungido después de los 400 años de silencio de Dios. Fue el primer hombre que fue ungido por el Espíritu Santo, y él hablaba de lo que el Espíritu Santo le revelaba, y por eso tenía y se sentía con el derecho y la autoridad de llamar a la gente incluso generación de víboras, porque sabía que la gente estaba acostumbrada a solo hacer lo que los demás veían. Entonces este fue un hombre que empezó a vivir de acuerdo a lo que había dentro de su corazón, y se empezó a dar cuenta que lo externo no tenía importancia por mientras lo de dentro fuera auténtico. Fue el primer paso. Nosotros todos los días cuando somos transformados por Cristo nos damos cuenta que hay algo dentro de nosotros que tiene que cambiar, y lo primero que tiene que cambiar es nuestra manera de pensar, ¿sí? Hablábamos hace unas semanas, les platiqué, la semana pasada, de esta persona, ¿sí? que tenía, que había orado por muchas cosas malas y pidió perdón a Dios, y le dijo, Señor, perdón, pero por lo que no pidió perdón fue por la intención de su corazón, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es a cambiar la intención de nuestro corazón, pero de lo siguiente, y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Él cambió su intención y empezó a hablar, porque la palabra nos promete que de lo que abunda el corazón, habla la boca, ¿no? Pero tenemos que entender que no nos podemos quedar ahí, porque nosotros no somos llamados a imitar a Juan el Bautista, ¿o sí? ¿La Biblia? ¿No? ¿A quién somos llamados a imitar? A Jesús, ¿no? ¿Y cuál fue el problema de Juan? Y no voy a poner mal a Juan el Bautista, sino que tenemos que entender que se quedó corto, ¿sí? Porque la Biblia muestra a Juan el Bautista como un hombre áspero, un hombre que vestía pieles, un hombre que estaba tan metido con Dios que se le olvidó habitar con el mundo, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que la gente piensa que somos los cristianos, que estamos tan metidos en la iglesia y que estamos tan metidos en la Biblia que se nos olvida vestirnos bien y que empezamos a usar ropa de colores opacos y de repente todo nos parece mal, ¿no? Porque hablamos mucho de lo que sabemos, pero lo expresamos poco, ¿sí? Lo expresamos muy poco.
Oye, que no sé qué. Y hay veces que parece que estuviéramos todo el tiempo nomás diciéndole a la gente lo que hace mal, lo que hace mal, lo que hace mal, lo que hace mal, lo que hace mal. Pero nunca les enseñamos cómo hacerlo bien. Cuando Jesús se paró delante de Juan el Bautista, Jesús fue con Juan el Bautista y le dijo, quiero bautizarme, o sea, quiero cambiar de estado. ¿Y Juan el Bautista qué le dijo? ¿Nadie? Exactamente. Juan el Bautista le dijo, oye, pues ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Sino que tú me vas a bautizar a mí. Eso es como debería, porque tú eres alguien de mayor rango. ¿Y cómo creen que lo supo? ¿Por revelación? ¿Ya llevaba historia? ¿Qué tipo de historia? Ahí todavía no empieza su ministerio, justo después. Después del bautismo. Entonces, ¿cómo le hizo Juan el Bautista? Digo, obviamente eran primos, pero ¿cómo lo hizo para reconocer y decir, es que yo no puedo? Porque a veces que nosotros sabemos, ay, ¿no? Tu primo se graduó de abogado y entonces nos decimos, bye, ¿no? Jesús no había hecho nada destacado hasta ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo reconoció, Antonio? ¿Por el Espíritu Santo? Porque ahorita te voy a poner otro ejemplo y me vas a tener que enseñar también. Bueno, lo vamos a poner ahí en pausa y ahí va el otro ejemplo, ¿no? Estaban Pedro y Andrés pescando y estaban limpiando las redes después de pescar y llega Jesús y les dice, síganme, y dice la Biblia, e instantáneamente soltaron todo lo que tenían y se fueron detrás de él. ¿Quién se los reveló? Pero el Espíritu no los tocó sino hasta el Pentecostés. No, pues Jesús es el que se les paró enfrente, pero ¿a poco fue y les dijo, sacó su tarjeta de presentación y dijo, soy el Salvador del mundo, ¿quieres seguirme? ¿Su rango? A ver. A ver, vente para acá porque para que salgas en el video y lo digas todo y no lo tenga que repetir yo. Oye, es que si los vas a humillar, humíllalos bien. O sea, lo que Jesús les estaba ofreciendo a Andrés y bueno, a ellos dos pues, era que como ellos no habían, ¿cómo explicarlo? Ellos no podían acceder al rango que tenía, que era debajo de Jesús, porque no habían completado todos los rangos anteriores. Entonces, en el momento en que... ¿Rangos de qué? Pues, de toda la educación judía. Sí, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en que Jesús les dice que sean sus discípulos, que lo sigan, Él les estaba ofreciendo que toda esa educación que no habían tenido durante toda su niñez, la iban a saltar y que iban a llegar al rango debajo de Jesús. En un tan. Ok, muy bien dicho. Muchas gracias, Caleb. Ahora sí denle un aplauso porque la verdad él sí supo. Ok, les voy a explicar exactamente de qué es lo que estaba hablando Caleb por si no les quedó claro, ¿sí? Jesús, si ustedes se dan cuenta, la Biblia no habla de la vida de Jesús antes de esta historia de Juan el Bautista. Para esos entonces Jesús tenía 30 años y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué la Biblia no habla de la vida de Jesús? La Biblia no habla de la vida de Jesús porque la vida de Jesús es obvia, porque Jesús pasó por el mismo proceso que pasaron todos los jóvenes judíos de su edad. A los 6 años de edad entró a el Beit Torah. Le presentaron el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los tuvo que aprender, los tuvo que memorizar, los tuvo que entender, los tuvo que explicar y los tuvo que interpretar. A los 12 años de edad lo presentan en el templo, eso sí dice la Biblia, y entonces era cuando los niños iban y hablaban delante de los sabios de la palabra todo lo que sabían. Y entonces los muy buenos eran separados y los demás los mandaban a su casa a aprender el oficio de su familia. Y entonces de ahí entraban a una segunda etapa de educación que se llamaba el Beit Talmud, en donde les presentaban todo lo que era desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías, toda la historia del pueblo judío, y les daban ahora 4 años en la que tenían que aprenderlo, memorizarlo, interpretarlo, todo.
y luego a los 16 años iban y se presentaban otra vez, y entonces otra vez tenían que hacerlo todo, y luego después de eso los muy buenos eran separados y los demás eran mandados a su casa, y ahora sí, los que quedaban se les daba una carta. Esta carta era como la del American Idol, ¿no? Les daba derecho a, ¿no? Con esta carta ellos podían ir a escuchar a todos los rabinos y a todos los maestros del país, y ellos tenían que escoger uno que llenara su corazón, y cuando encontraran al maestro iban y lo perseguían de día y de noche. Y entonces llegaba el rabino a un restaurante y llegaba el muchacho con una cazuela de agua y le lavaba los pies hasta que el rabino le dirigiera la palabra. Y entonces le decía, bueno, ¿y tú qué quieres? Es que le dice, yo me quiero hacer tu discípulo. ¿Sí? Y entonces le decía el rabino, tienes un mes y en un mes nos vemos. Y entonces el muchacho tenía un mes para prepararse. Cada rabino tenía su propio yog, se llamaba, ¿no? Su propia manera de entender o su propia manera de enseñar la ley. Y entonces este muchacho iba a ser evaluado por el rabino de acuerdo a su yog. Y entonces lo que iba a pasar era que si el rabino opinaba que lo que este muchacho sabía y lo entendía como él lo entendía, lo iba a hacer su discípulo, y si no, todos sus 16 años de estudio se iban al caño y se iba a trabajar a su familia, ¿no? Después de que el rabino opinaba que el muchacho era adecuado, el muchacho se mudaba con todas sus cosas a casa del rabino y empezaba por servirle, o sea, empezaba primero como, decimos, como chalán, y después tenía que aprender todo lo que el rabino sabía, y entonces el objetivo era que el muchacho aprendiera tanto al grado que el discípulo y el maestro supieran exactamente lo mismo, al grado que fueran iguales. Eso es el discipulado, multiplicarse en otro. Y cuando eran iguales y cuando sabían lo mismo, el rabino tomaba al muchacho o al aprendiz y lo metía al agua y lo bautizaba, que el bautismo significa cambio de estado. Y entonces le dice, te meto en calidad de discípulo y te saco en calidad de maestro, y ahora los dos somos maestros. Entonces, ¿qué es lo que necesita un maestro para poder ser maestro? Alumnos o discípulos. Y eso fue lo primero que hizo Jesús. Ahora, aquí va la parte interesante. El maestro era embestido o investido, pero ya no sé, embestido es de cuando un coche te embiste y el otro es investido porque te vistes investido. Era investido en un talit, que es el famoso manto en el que ponen a Jesús en todas las películas, que es este manto blanco con las líneas púrpura y las líneas doradas, ¿sí? El talit tiene un significado muy especial. El talit está tejido con 618 hilos. Cada hilo simboliza un mandamiento del Pentateuco. Hay 618 mandamientos. La púrpura significa realeza. Aquel que es obediente es tratado como rey, ¿sí? Y el dorado significa el favor de Dios. Entonces todos los rabinos andaban investidos con un talit, de manera que la gente los reconociera, ¿sí? Y entonces eso te daba rango. Es como hoy en día tú reconoces a un político por los guaruras, ¿no? ¿Sí? Porque nadie paga guaruras de su bolsa, los paga el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, antes nadie tenía acceso a un talit a menos que fuera un maestro, y esto lo gobernaba la iglesia. La iglesia era la que validaba y te daban tu talit, ¿no? Entonces, ahora sí podemos entender lo siguiente. Llega Jesús delante de Pedro, de Juan, y le dice, yo soy maestro, ¿y tú quién eres? ¿No? Porque no tienes nada visible que te distinga de los demás. Entonces llega y le dice, bueno, no le dijo así, pero eso es lo que entenderíamos, perdón. Entonces llega el maestro con Juan el Bautista y le dice, yo de mayor rango vengo contigo de menor rango a que me bautices. Y entonces le dice, ¿cómo te voy a bautizar si el orden dice que tú eres el maestro que me debería de cambiar de nivel a mí? No existe tal cosa como que vino el Espíritu Santo, porque entonces ¿qué sentido tendría que 2 renglones más adelante dice, y después de que se bautizó, se oyó la voz del Padre y bajó el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hizo? Se bajaba y se iba, y se bajaba y se iba, o andaba tras bambalinas, como las señoras esas que gritan detrás de los escenarios. No. Tenemos que entender que Dios usa lo natural. Lo que había en el corazón de Jesús, que era la obediencia absoluta, se manifestaba por medio de su talit. ¿Qué quiere decir esto? Los que tenemos un talit el día de hoy, y esto es bien delicado,
yo compré mi talit porque siempre tuve ganas de tener un talit y es una manera personal que yo tengo de orar, nunca se lo he impuesto a nadie. Cuando te dan un talit, y el mío viene desde Israel, y te dicen, ten mucho cuidado, esto es un trapo, pero esto es un trapo con un significado, y te dice, no se te ocurra ponerte este trapo si estás inmundo, porque dice, este trapo simboliza que tú te pones bajo obediencia, y si en tu vida no hay obediencia y tú te cubres de obediencia, vas a traer maldición a tu vida. Incluso los talides judíos y los talides cristianos, que son diferentes, tienen una inscripción en la parte que queda aquí, en el yugo, en donde tienes que hacer esa oración antes de ponértelo, y no te va a pasar nada ni te vas a retorcer en el infierno. Es una cuestión espiritual, de conciencia. Sí, es que mucha gente dice, ¿me lo pongo? ¿Me voy al infierno? Pues no te lo pones y te vas al infierno. Es una cuestión de conciencia. ¿Sabes qué? Y esto se los comparto, no se los impongo, y mucho menos nunca me van a ver diciéndoles, cómprense un talit, ¿sí? Cuando necesito ir verdaderamente a las cosas importantes delante del Padre, yo, René Giseman, no el pastor, no el maestro, no, yo, René Giseman, cuando necesito ir por algo verdaderamente importante, y cuando necesito asegurar la santidad en mi vida, agarro mi talit y digo, Señor, aquí hay 618 mandamientos, los cuales obedezco y estoy dispuesto a seguir obedeciendo, y me purifico al grado que yo necesito que este talit y yo seamos lo mismo, que mi obediencia sea tal que nada me prive de tu presencia. Y les puedo decir que han sido los momentos más gloriosos de oración de mi vida, pero es una cuestión de conciencia. El rabino en aquel entonces era un hombre que caminaba en la plena presencia de Dios todo el tiempo, porque vivía en constante y total obediencia, porque se cubría con la obediencia, ¿sí? Y no solamente a la ley de Dios, sino a la ley del hombre. Jesús fue nombrado rabino, que en entonces era lo más alto que se podía llegar a ser como ser humano. Lo más alto que podías llegar a ser era rabino. Entonces dijo, ya llegué y ya terminé de obedecer todo lo que le podía obedecer a los hombres. Entonces ahora voy con el único hombre antes que Jesús que ha sido tocado por el Espíritu Santo. ¿Y ese hombre es quién? Juan el Bautista. Entonces necesito que aquel que ya... Ahora sí que, ahorita que oramos por Alicia, ¿no? Les dije, no podemos nosotros desearle cosas buenas a Alicia. Alicia, yo le pido a Dios un Ferrari para ti, pues eso es un buen deseo y es una cosa linda. Pero le dijimos, de lo que tenemos, le damos. Entonces dijo Jesús, ahora necesito el Espíritu Santo, y necesito que el que tiene el Espíritu Santo me lleve al Espíritu Santo. Y entonces se volvió a bautizar. ¿Y por qué se bautizó con Juan el Bautista? Muy fácil, porque le dio su identidad. Juan se multiplicó en él, y entonces le dijo, vas a dejar de obedecer a los hombres y vas a salir obediente a Dios. Y entonces cae sobre él el Espíritu Santo. ¿Por qué me ves tan feo, Pablo? ¿Estoy diciendo incoherencias? Ok. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? A mí me encantó, y les voy a decir, y yo es algo que defiendo mucho. Este fin de semana estábamos en Mazatlán, y una de las cosas que ustedes saben que yo les insisto mucho es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, ¿no? Y a lo lejos me toca ver, bueno, a los 4 muchachos, a Susana, a Monse, a Oscar y a Dayana, los dividí en equipos diferentes porque no los quería juntos. Y entonces a Dayana la pusimos en el salón de belleza. Entonces Dayana estaba feliz de la vida pintándoles uñas a los niños y a las mujeres y todo el asunto. Y de repente, pero así, a lo lejos, yo veo a Dayana, pero así trenzada de una muchacha de bolitas. Y lloraba Dayana y lloraba la muchacha. Y la verdad me daba mucho gusto, porque yo veía que Dayana, de todo lo que ha recibido en su corazón en los últimos días, le estaba dando a esta muchacha, la estaba tranquilizando, no tengo ni idea de qué hablaban. Pero la parte más emocionante para mí, y se los prometo que lloré, era cuando me dijo, espérame tantito. Y se fue y buscó un mueble donde había unas Biblias, y le agarró y le dijo, mira, para que veas que no estoy contando mentiras, aquí dice. Y entonces le empezó a compartir de lo que ella tenía y de lo que ella sabía. Y el fruto que había en ella se quedó, porque después Dayana, yo le estaba tomando fotos a Dayana como loco, porque hasta me escondía para que no me viera, porque dije, estos son esos momentos que vale la pena conservar.
Pero cuando ella vio su fruto, hizo lo mismo. Porque la muchacha, lejos de irse a cualquier otro lado, se sentó y se puso a leer la Biblia que Dayana le había regalado, ¿no? Eso es lo mismo. Juan le compartió de su espíritu. Que te vaya muy bien, Lupita. Ya quedaste en el video. Discreta, pero Jesús sabía en dónde estaba el portador del espíritu y dijo, yo voy con el del espíritu. Y voy porque se le nota, porque de lo que hay en su corazón es de lo que habla. Pero después dijo Jesús, a mí no me alcanza sentarme en el Jordán a tirar bibliazos. Yo necesito ir a que el mundo me vea. Y empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y donde la gente lo veía como rabino, lo veía como maestro, y dijo, ahora sí que el que se me acerque sabe que va a aprender. Por eso decía Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo soy el camino, yo soy la obediencia, yo represento la obediencia porque vengo investido de obediencia. ¿Y de qué te voy a hablar? De obedecer. ¿Sí? Yo soy la verdad, tengo la palabra para avalarme. Yo soy, ahorita nos decía Esmeralda, oye, la Santa Cena es, ahora sí que ya venía anunciada desde Isaías, 400 años antes. Entonces dice, yo soy la verdad, ¿ves esto que soy yo? De mí habla. ¿Sí? Y dice, y yo soy la vida. ¿Sí? Todo el que coma de mí va a vivir para siempre. Entonces ahora llega este mismo Jesús, investido de maestro e investido del Espíritu Santo. Ahora sí, era el mismo por dentro y por fuera. ¿Sí? Ya pasamos de la obediencia racional y llegamos a la obediencia espiritual. Ahora sí, todo lo que hacía porque lo había aprendido ahora le hacía sentido por adentro. Y entonces llega y se para enfrente de Pedro y de Andrés, ¿sí? ¿Y qué pasaba con Pedro y Andrés? Pedro y Andrés eran pescadores. Quiere decir, Pedro y Andrés pasaron por el Beit Torah. Pasaron, a los 6 años los metieron a la escuela, los pusieron a estudiar la ley. Y lo más probable es que no pasaron al segundo ni al tercer nivel. O si pasaron al segundo, definitivamente no pasaron al tercero. Pero todos en nuestra vida hubiéramos querido llegar a lo más alto y cada quien tiene su propio sueño, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi sueño era ser cartero. Y mi mamá decía, ¿por qué cartero? ¿Por qué no se te ocurrió hacer otra cosa? Y yo le decía, es que cuando viene el cartero, vivíamos en Alemania, todo el mundo se pone feliz, ¿no? En aquel entonces todavía se usaba mandar cartas, ahora nadie se pone feliz cuando ve al cartero porque son puras deudas, ¿no? Pero en aquel entonces yo quería ser cartero. Todos tenemos nuestra propia idea de qué es lo más alto que podemos llegar a ser. En ese entonces, todos los hombres sabían que lo más alto que pudieran llegar a ser es ser un rabino. Pero había muchos requisitos, ya lo platicamos. Y de repente llega un rabino que se brinca las trancas y le dice, Antonio, sígueme. Pero es que yo no he pasado por el Beit Talmud ni el Beit... No te pregunté por dónde pasaste, te estoy diciendo, sígueme. Y si te están ofreciendo la oportunidad de tu vida de ser lo más grande que puedes llegar a ser en tu vida, ¿lo dejarías todo para salir corriendo? ¿Sí o no? Y ahora hace sentido. No fue el Espíritu Santo que los iluminó y de repente, así en cámara lenta, corrían hacia Él, así como las películas que hace Caleb, ¿no? Y las palomas de esas de dos planos que hacen las cámaras, que las palomas van subiendo al mismo tiempo. No. Y es como cuando nos dijeran, aquí traigo $1,000,000. Bueno, hoy ya no podemos decir eso, ¿verdad? Si alguien nos regala $1,000,000, no, ¿verdad? Pero dijera, aquí lo traigo, ¿qué harías? Deja de hacer lo que estás haciendo, si me sigues te lo voy a dar. Y aquí les dijeron, ¿sabes qué? Tú eres alguien que el mundo desechó, tú eres alguien que el mundo rechazó porque no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente aplicado, ¿sí? Y ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad de tu vida, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿lo dejarías todo o no lo dejarías? Pero lo dejas porque lo entiendes, no lo dejas porque lo sientes, ¿sí? Lo dejas porque lo entiendes, aquí y aquí, pero primero aquí. ¿A qué voy con todo esto? Porque esta es la parte interesante. Ustedes y yo somos cristianos. Ustedes y yo tenemos una relación personal con Dios. El problema es que
no lo sacamos a pasear tan seguido. La gente no ve que somos cristianos y la gente no ve que hemos llegado a ser lo más alto que podemos llegar a ser en la vida. Nosotros queremos que se nos note así como nos lo imaginábamos antes, que alguien vea lo espiritual y que diga, ¡wow! Este es un hombre o una mujer de Dios. Y es decir, y una de las razones por las que no se nos nota es que nosotros vivimos en ese mundo todavía en donde separamos lo espiritual, ¿sí?, de lo demás. Hasta le llamamos, se me acaba de ir la palabra, le llamamos secular. Tenemos una vida, vente para acá. Eso. Vamos con tu mamá, ándale. Eso es todo. Ahí está tu mamá. ¿Sí? Dice el pastor Tinoco, dice, para cuando uno predica debería de cargar algo. Dice, si trajéramos una caja y diéramos vueltas, todo el mundo nos pondría atención a nosotros y no a lo que está pasando alrededor, ¿no? Pero pase lo que pase, siempre nos pasa. Pero lo que voy a decir es esto. Nosotros necesitaríamos, nosotros todavía dividimos la vida secular de la vida espiritual. Y en el trabajo y en el mundo somos unos, y en nuestra vida de intimidad y personal somos otros, y en la iglesia todavía somos otros. Hasta nos hermaneamos, ay hermano, ¿no? ¿Qué diferencia tiene el hermano de la iglesia del hermano que viene a comprarme 3 tuercas y 2 tornillos? ¿No? Pues si todos somos hermanos en Cristo. La cuestión es que siempre que hacemos algo en nuestro trabajo, o lo hacemos a nuestro modo, siempre tenemos una excusa. Y aquí no tenemos excusas, ¿no? Y la cuestión es esa. Si tú eres arquitecto, bueno, no, pero no ventanear a Antonio, porque luego después me va a decir que lo ventanea, ¿sí? Si yo soy carpintero, tengo que llevar mi arte y mi capacidad de transformar la madera a un grado de excelencia, que no haya diferencia entre la persona que viene a la iglesia y la persona que tiene intimidad con Dios, a la persona que trabaja con sus manos en la madera. Porque así, cuando la gente nos vea, y normalmente nos ven más en nuestro trabajo que en la iglesia, le podamos decir a cualquiera, ¿sabes qué? Ven y sígueme. Te voy a enseñar algo tan bueno. Te voy a enseñar algo tan bueno que vas a dejar lo que estás haciendo ahorita para tener lo que yo tengo. Y eso tiene que ver con la actitud. Empezamos con la historia de esta mujer, Jackie, que la verdad me daba una envidia, su ánimo, y decir, la mujer nos estuvo platicando, escasamente sobrevive con lo que trabaja porque pasa todo su tiempo posible evangelizando, trabaja 3 días a la semana y el resto del tiempo está evangelizando, y nos puso el ejemplo y nos dio una lección enfrente de todo el mundo, y la gente quería con ella, que no habla español, más que con nosotros que sí lo hacíamos, porque su actitud le contaba y porque ella no tenía una diferencia entre su vida secular y su vida espiritual. Y aquí está la buena noticia, sí se puede. Sí se puede. Porque no vengo a hacerlo sentir mal de, ay, no lo están haciendo. No, ¿saben qué? Sí se puede. Un día, y les voy a poner un ejemplo que me daba mucho gusto, un día el Señor me puso a hablar de esta cita del libro de Lucas, donde describía precisamente el versículo donde Pedro y Andrés siguen a Jesús. Me dijo, ponlo como firma de tu mail. Y yo dije, ok, lo voy a poner como firma de mi mail. No se me hace algo común, pero pues Dios dijo y lo voy a hacer. Y lo tuve que traspasar, y decía mi nombre, mi puesto, el trabajo, y abajo venía la cita. Y el primer día llegó mi jefe y me dijo, René, necesito que quites de tu firma. Eso. Y le pregunté, ¿hay algún problema? ¿Va en contra de los lineamientos de la empresa? Y me dijo, no. Le dije, ¿te molesta a ti? No. Entonces, me dijo, ¿te puedes meter en problemas? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, este soy yo. Yo soy una persona que vive en Cristo y literalmente recibí esta instrucción de Dios y no lo voy a desobedecer. Si tú me dices a mí que lo tengo que hacer, como mi autoridad lo voy a hacer, pero si me lo estás sugiriendo, la verdad no lo voy a acatar. Y pasaron 6 meses y venía y me decía, René, es que te vas a meter en problemas. Y este hombre tenía un problema con mi firma de mi mail.
Y Dios me decía, deja que todo el mundo vea quién eres. Ok. De la empresa nunca me dijeron nada. Pero ¿saben qué? Hoy él y su familia van a una iglesia cristiana. Porque tanto le hacía ruido esa cita, que un día tuvo que ir a su Biblia y recibieron a Cristo en su corazón, y el día de hoy tienen una mejor vida. Y cada vez que me ve, me acuerda y me dice, por esa cita que había en tu mail, por demostrar que no tenías miedo y no te avergonzabas de Jesús, me convertí yo y el día de hoy soy cristiano junto con mi familia. Cuando no hiciste una diferencia de lo que eras. Y es tan sencillo como eso. Cuando nos comportamos como hombres y mujeres justos, ¿no? El otro día me regalaron unos cupones para ir a comprar un yogurt y fui al 7-Eleven y fui a canjear mis cupones. Y cuando me los canjearon me di cuenta que se equivocaron, porque nada más pusieron el cupón y nada más me cobraban 1 centavo en vez de cobrarme los 13 pesos que me tenían que cobrar. Y entonces le digo al muchacho, oye, lo marcaste mal, me estás cobrando de menos. Y el muchacho me vio con cara de, ay, ignorante. Claro que no, váyase. Y me fui. Y me fui con el mal sabor de boca de saber que a este cuate le iban a cobrar 26 pesos al final de su día porque le iban a faltar sus 4 yogurts, ¿no? Al día siguiente volví a ir y no lo encontré, y ahora compré un chorro de yogurts y me hicieron exactamente lo mismo. Y le dije, oiga, me está cobrando de menos esta la otra persona. Y me volteé a ver con cara de, ay, ignorante. Le dije, mire, si quiere yo me los llevo así, pero me los está regalando y se los van a cobrar a usted. Y se me quedó viendo y le dije, yo vengo a comprar yogur, no que me lo regalen. Le dije, yo tengo que ser una persona justa y ahora sí que no estoy peleado con mi dinero. A mí me encanta que me regalen cosas y este yogur está muy bueno. Pero necesito que usted entienda que lo que hay en mi corazón, ¿sí?, es igual. Y me volteó a ver y la verdad no supe si me iba a dar gusto o no, pero me dijo, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque nada más la gente como ustedes hacen esas cosas. Dijo, otros se hubieran ido. Y le dije, no, es que ayer me fui. Y se me quedó viendo y me dijo, y luego le dije, pues dígale al muchacho que si le faltaron los 26 pesos que me los cobre o se los dejo a usted. Me dijo, no, pues él tiene que ver con su corte. Ah, órale pues. Tenemos que llevar esa parte a todos los niveles, para que cuando veamos a la gente diga, ay, mira, sí se le nota. Ay, mira, ¿sabes qué? Yo a esa persona la sigo. Y una de las cosas más importantes, cuando nosotros seguimos a Cristo, somos transformados. Cualquier persona que tenga un hábito de vivir de X o de Y manera, tiene que tener la disposición y las ganas de cambiar su manera de vivir, nada más porque se nos nota. ¿Sí? A mí me encanta cosas que me dejan con el ojo cuadrado cada semana que vamos a la casa de Mari. Me encanta cómo Nancy tiene esa conciencia de quién es y a qué va. Nosotros nos sentábamos en el sillón de enfrente de esta señora y ahora Nancy todo lo que hace es, lo primero que hace, va y se sienta enseguida de esta señora y la hace sentir cómoda y le exhorta que use su Biblia y le enseña cómo. Y dije, ay, mira, pues sí, yo vengo como pastor y nomás enseño, pero ella está mostrando a Cristo, porque no es importante que vengamos a enseñarle la Biblia, sino que le demostremos que vivimos como tal, como Jesús lo hizo, para que esas personas nos sigan. Y esto pasa desde nuestras casas. ¿Cómo vamos a querer que la gente se convierta en nuestra casa si nosotros no nos comportamos como cristianos en nuestra casa? ¿Cómo queremos que nuestros hijos se comporten mejor si nosotros no les mostramos la mansedumbre que pudiera haber en nosotros? Acuérdense, la mansedumbre es uno de los frutos más emocionantes del Espíritu. La mansedumbre significa, yo soy una persona, antes que ponerme como autoridad sobre ti, te demuestro que soy una persona sujeta a autoridad. Y reconozco en mi corazón que todas las autoridades que hay sobre mi cabeza son como las que merezco, porque eso es lo que dice la Biblia. Si no me gusta mi autoridad, lo primero que tengo que demostrar es que soy manso, para que a mis hijos, que tampoco les gusta mi autoridad, un día aprendan y digan, mira, mi papá, mi mamá, a quien no le gustaba, aprendió a ser manso y aprendió a ser bendecido o bendecida porque es obediente. Y así lo voy a hacer yo, porque no hay mejor lugar que en la obediencia. Por poner un ejemplo solamente, ¿sí? Es como el papá que no deja fumar a sus hijos, pero se los dice por mientras se fuma un cigarro, ¿no? Jesús nos vino a poner el ejemplo y nos dijo, primero
antes de que Dios lo quiera ver en el corazón, se tiene que notar por fuera. Jesús antes fue obediente al grado que llegó a lo más alto que pudo ser delante de los hombres, y siendo lo más alto que había entre los hombres, aprendió a ser humilde y les demostró todo lo bueno que hay en mí depende de otro que es mi Padre. Esa es la humildad. La humildad no quiere decir, ay, me hago chiquito. La humildad quiere decir, sabes que soy grande, brillo, soy atractivo, la gente me voltea a ver, pero no me jacto de ninguna de esas cosas, porque todas esas cosas las puso un Dios en mí para que yo lo reflejara y lo representara a Él. Por eso la gente cristiana no llega a las altas esferas, porque no saben ser humildes, porque se suben a la tablita y se marean, ¿no? O porque no saben brillar pensando en que tienen que ser chiquitos. Nosotros hemos sido llamados a ser grandes, así como Jesús. Jesús dijo, imítenme. Ese es el mandamiento, imítenme, lleguen a ser lo más grande que puedan ser. Nada más siempre reconozcan que todo lo dependen del Padre y que la gente los tiene que seguir. Y la parte exterior nos tiene que ser la más importante en un principio, porque eso va a hacer que la gente nos voltee a ver y que nosotros sin miedo le podamos decir, sígueme e imítame a mí, porque lo que yo imito es más grande y es Jesús. ¿Sí? Porque la gente no nos va a reconocer espiritualmente como nosotros nos imaginábamos que Juan y que Pedro y que Andrés reconocían a Jesús. Ellos lo reconocieron en lo natural, porque lo físico tipifica lo espiritual. ¿Sí? Lo físico tipifica lo espiritual. A donde yo voy, los frutos se tienen que dar. Yo llego a un restaurante, se tiene que llenar. Yo llego a un lugar en donde hay dolor o donde hay problemas y tiene que haber paz, porque yo soy el representante de Yahvé Shalom. Dice la palabra que somos embajadores del reino de los cielos. A donde nosotros vamos, va Dios. ¿Sí? Y tú, Leti, vas a Honduras y vas a pararte en medio de donde hay desolación, y el puro hecho de tu presencia tiene que ver con eso. Y les puedo decir que uno de los errores que cometimos, Monse y yo, ese día que andábamos allá afuera, es que se nos olvidó de parte de quién íbamos y por eso no podíamos hablar, pero a esta señora no se le olvidó. Y una de las cosas es, era tan abrumador el ruido, era tan abrumador tanta gente que simplemente estaba distraída, pero se nos olvidó a nosotros que estábamos ahí para plantar el reino de Dios y para que el puro hecho de que nosotros estuviéramos parados ahí transformara la vida de las personas. ¿Sí? Y eso es algo que, como les platiqué el ejemplo de Dayana, a Dayana le quedó muy claro y ella sabía que tenía, que esta señora, ¿era señora o señorita? Señora, no se le podía ir viva. Ya estaban pisando el mismo terreno y ya el reino estaba establecido porque ella estaba ahí. Ahora todo lo que tenía que hacer era demostrarle que lo de adentro era más atractivo que lo de afuera. Pero primero la trajo, la trató bien, la amó. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que asegurarnos de que se note por fuera tanto para que después le mostremos la bondad de nuestro corazón. Primero tenemos que decirle, mira, la luz que tengo desde afuera es tan fuerte que no puedo dejar de brillar. Pero cuando te acerques a mí, te voy a abrir mi corazón y te voy a mostrar que esa luz también te va a llenar a ti, te va a contagiar. ¿Sí? Sí se puede. Sí se puede. Y eso es algo que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a hacer de muchas maneras, en la intimidad con Dios, en el conocimiento de la palabra y en el hecho de que los frutos se manifiesten en nosotros. Así que, ya se nos fue la hora. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Y vamos a hacer algo bien interesante. Van a voltear a ver a la persona que está a un lado de ustedes, ¿sí? A la persona que está atrás y a la que está adelante, y le van a pedir un favor y le van a decir, oye, si tú crees que hay un momento en donde no se me nota, recuérdamelo. ¿Sí? Porque para eso somos hermanos. Ahora sí somos hermanos. Si tú crees que hay un momento en mi vida en donde no se me nota, por favor, recuérdamelo. ¿Ok? Díganselo. Te lo prometo que lo voy a hacer y también hace exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿No? Tú también, Caleb. ¿Sí? ¿También? Tienes que venir a decírselo a alguien y alguien te lo tiene que decir a ti. ¿No? Ok.
perfecto. Vamos a orar para despedirnos y vamos a orar para sellar esto con ahora sí, con un verdadero compromiso con Dios, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y vamos a decirle: amado Dios, Señor, gracias por recordarnos, Señor, que no solamente nos hiciste guapos y no solamente nos hiciste atractivos, Señor, sino que tenemos una responsabilidad por medio de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, Señor, de reflejarte. Y te pedimos, Señor, enséñanos a pulir nuestras vidas de una manera, Señor, que lo que hay adentro de nosotros brille de tal manera, Señor, que la gente no pueda evitar voltearnos a ver y no pueda evitar seguirnos, Señor. Permite que nuestros frutos, Señor, estén expuestos todo el tiempo, Señor, y que las personas alrededor nuestro tengan acceso a ellos, Señor. Y que nos convirtamos, Señor, en un verdadero imitador de Jesús, Señor. Eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Sabemos que no necesitamos palabras, Padre, para convencer a las personas de que tú eres Rey y de que tú eres lo más importante. Gente está ansiosa encontrar a alguien a quien imitar y a quien seguir, Señor. Aquí estamos nosotros y queremos, Señor, hacer seguidores tuyos, Señor. No para convertirnos en personas poderosas, sino para convertirnos en reyes, Señor, que estén sujetos a autoridad todo el tiempo, Señor. En sacerdotes que no hagan otra cosa más que hablar de ti, Señor. Y en verdaderos intercesores, Señor, que puedan llevar a otros, Señor, quienes no te conocen, delante de ti, Señor, y saber y comprobar la fidelidad del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén.